Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga. Rocío Méndez Ocampo. Este programa es en vivo. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. Repito, teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. También se pueden comunicar de manera directa al 442-192-1293. 442-192-1293. Tenemos un celular solo para mensajes de texto, es el 442-344-1404. 442-344-1404. Agradecemos a la gente que nos sigue por internet en radio.uac.mx o tv.uac.mx, a la gente que sintoniza este programa de Tetras por los canales de YouTube, de manera directa, de manera diferida, en TV UAC en vivo. Agradecemos sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, a la gente que escucha las transmisiones por radio en el 89.5 de FM o a quien nos ve por televisión en el canal 24.1. Este programa se repite los sábados a las 5 de la tarde y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy prácticamente en todo el programa, porque hay mucho que decir, hay muchas cosas que van ligadas, pues tiene que ver con la CENTE. Las protestas nuevas protestas de la CENTE en este periodo, sus demandas, y eso es lo que queremos comenzar. Rocío, ¿por dónde quisieras comenzar? Bueno, quisiera comenzar por recordar que la CENTE surge pues hace varios años. 1979 y en Chiapas. Tiene demandas válidas. Es un intento de democratizar el CENTE, que pues hasta la fecha sigue siendo un sindicato charro. ¿Tú eres integrante del CENTE? Magisterio, yo soy integrante del CENTE. Yo soy integrante del CENTE, para que vea el público que estamos hablando desde dentro. Y la CENTE empezó a demandar pues la democratización primero del sindicato de maestros, la posibilidad de adscribirse a un sindicato diferente, porque además era el sindicato único de trabajadores de la educación y no había opción de moverse para ningún otro lado. ¿Con el PRIAN? Efectivamente, en el periodo del PRIAN, y pues a partir de la lucha y de las demandas de la CENTE se logra el reconocimiento de este otro sindicato que, digámoslo así, siempre ha sido minoritario, porque ahí solamente se adscriben pues los profesores que quieren pertenecer a la CENTE. Tiene un representante dentro de los comités seccionales en los estados en los que tiene fuerza. Hay un gremio importante que esté adscrito a este sindicato. Entonces, pues regularmente habían estado planteando demandas y vale decir que muy favorecidas. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 90 sería, Ángel, cuando se hizo se tomó una decisión en la que ya las plazas iban a ser concursadas y se iban a asignar a través de concurso. Y tradicionalmente se había decidiendo que las plazas se otorgaban entre el sindicato y la autoridad, un porcentaje y un porcentaje, y los sindicatos tenían la posibilidad de decir quiénes iban a ocupar esas plazas. ¿Cómo se hace aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde las plazas definitivas se concursan y
participas y compites en un concurso por oposición. Sí, y de hecho en la SEP se hizo así también por un tiempo. Sin embargo, bueno, las demandas de la CENTE avanzaron en ese sentido y se volvió a permitir que hubiera la asignación de plazas a partir de los sindicatos y de la autoridad. De hecho, de los sindicatos más representativos de la CENTE, bueno, las secciones más bien dicho, más representativas de la CENTE, está la 9 de la Ciudad de México, está Chiapas, está Michoacán, está Zacatecas y Oaxaca, que han sido las que siempre han sido más numerosas. Entonces, bueno, pues ellos han estado manejando las plazas desde entonces, la asignación de plazas que se van a otorgar a los maestros, y pues es muy difícil que cuando hay una práctica que es recurrente y que es histórica, además porque ya tiene décadas que ocurre así, no haya corrupción. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros elementos que ahora dicen algunos medios, algunos analistas por ahí, que está detrás de la demanda que está haciendo ahora la CENTE, que quieren seguir teniendo el control de las plazas, y hay algunas demandas y algunas quejas de posibles usuarios que no han podido acceder a su plaza porque les están pidiendo una cantidad importante de dinero que no tienen los maestros para poder dar para conseguir su plaza. Hasta 150,000 pesos, o veía un video de una es. maestra de Oaxaca. Pero hay que meterle números. Fíjate, Rocío, yo veo en los medios nacionales, televisión, medios impresos, de todo tipo, análisis por académicos, y me sorprende que no entren al análisis cuantitativo. O sea, hacen afirmaciones de tipo cualitativo, pero no entran al análisis cualitativo. A ver, en primera, la CENTE no es un sindicato, es una corriente sindical dentro del CENTE. La sección 22, la 7, la 10 de Chiapas, la 22 de Oaxaca, la 54 me parece de Zacatecas, son miembros del CENTE. Pero quien tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo es el CENTE. Eso yo lo viví, yo fui secretario general del sindicato de académicos de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, y la autoridad, el patrón, tiene que negociar condiciones salariales, laborales, con quien detenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y yo lo que veo es que primero la CENTE, bueno, le apuesta a, ante la opinión pública, querer hacer creer que representan a todo el magisterio. ¿No es así? No representan a todo el magisterio. El CENTE tiene 1.6 millones de afiliados. 1.6. Yo soy afiliado al CENTE, aunque estoy jubilado por mi trabajo en el Tecnológico de Querétaro. Y si vemos cuántas maestras y cuántos maestros acataron este paro de 2026, fueron nada más 88,000. Y el año pasado, que la CENTE también convocó a un supuesto paro nacional, fueron 82,000. ¿De cuánto estamos hablando? Un 5%. Eso es un número irrisorio. O sea, un 5% no puede determinar o representar al magisterio, porque hay otro 95%. La CENTE solo agrupa a maestras y maestros de educación básica, pero habemos otros de nivel medio superior y nivel superior donde la CENTE tiene cero presencia. Y esto es muy relevante porque en 2026, y con esto cierro mi comentario, Rocío, para continuar, mira, en 2026, ahorita, solo hay 2 estados de 32, 2 de 32, donde podemos hablar que hay un paro, que es Oaxaca y Zacatecas, donde el paro fue acatado por un 90% del profesorado. 90%.
90. Nada más. Ahora, vámonos a los ex bastiones de la CENTE, donde nace la CENTE en 1979, que es Chiapas. Solo ha parado un 17%. O sea, ya ni siquiera una quinta parte. Guerrero ha parado, están en paro, una cuarta parte, un 25%. ¿Dónde más podemos hablar de que hay un paro que tú puedas decir, hay escuelas paradas? Michoacán, que era otro bastión de la CENTE, pero ojo, 4% de docentes en paro, 4% en Michoacán. Y si nos vamos a Ciudad de México, ahí es todavía más evidente, han parado el 0.4%. 0.4%, ni el 1% de los docentes en Ciudad de México han parado. Pero esto coincide con el año pasado. El año pasado, quizás lo tocamos aquí en Tetras. Yo decía, la apuesta de la CENTE fue muy grande el año pasado porque se van a exhibir. Y se exhibieron, que no es una organización nacional. El año pasado, el 95% de las y los docentes de Oaxaca se fueron a paro, 95%. Sigue siendo consistente. Zacatecas aumentó, porque el año pasado paró la mitad, el 50%, y hoy para el 90%. Pero Chiapas se mantiene. El año pasado paró el 18%, hoy 17%. El año pasado en Baja California y en Guerrero pararon el 14%, el 13%. Guerrero aumentó. Chihuahua, el año pasado, paró un 4%. Yucatán, un 4%. Y Ciudad de México, un 2% de las escuelas en paro. Fíjate nada más, Ciudad de México, el Valle de México, pues hay 25 millones de personas. Todas las escuelas de la zona conurbada del Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, más Ciudad de México, el año pasado paró un 2%, hoy solamente el 0.4%. Y cierro, ahora sí. Vi que el Reforma y otros medios publicaron quiénes son las y los principales liderazgos de la CENTE. Y presentan a 3 personas como si fueran secretarios generales de su sección. Me refiero a Michoacán, a Guerrero y a la 9 que marcaste de Ciudad de México. Pero que me disculpen, cualquiera puede entrar al portal del CENTE y revisar quiénes son las o los secretarios generales de esas secciones 9, 14 y 18. Por ejemplo, anda un maestro llamado Pedro Hernández, de la sección 9 de la Ciudad de México, que lo presentan como secretario general de la sección 9. No, él no es el secretario general de la sección 9. El secretario general de la sección 9 es el profesor Ulises Chávez. Vi incluso en televisión, presentan a la maestra Eva Hinojosa de Michoacán como secretaria general de la sección 18. Cuando el secretario general de la sección 18 es el profesor Héctor Astudillo. Y finalmente vi, porque la vi en entrevistas, que presentan como secretaria general de la sección 14 de Guerrero a la maestra Elvira Veleses, cuando en el portal del CENTE, quien es secretario general de la sección 14 es Silvano Palacios. A mí me parece, por un lado, grave que haya una usurpación de funciones, que la CENTE trate de engañar, que los que están ahí son secretarios generales de sus respectivas secciones y que por lo tanto tienen la representatividad de las secciones cuando no es así. Pero también me sorprende que esta información no se verifique por periodistas profesionales cuando en un minuto entras al portal del CENTE y checas quiénes son los secretarios generales. Estamos hablando de 2 secciones de Zacatecas, Rocío, 2 de Chiapas y la de Oaxaca, porque ni siquiera cuento la 9 de la Ciudad de México. Los números dicen que no. Sí, claro. O sea, y de Chiapas es una.
la sección 7, la 10 ni siquiera. Pero aún así, vamos a decir que tienen 5 secciones. La 9 de Ciudad de México no la tienen, son 5 secciones. ¿Cuántas secciones tiene el CENTE? 61. Entonces, si te fijas, son 88,000 profesores de 1,600,000. Paro en 2 estados de 32 de la República y representación oficial en 5 de las 61 secciones. Esto muestra realmente el tamaño de la CENTE. Es un grupo, una corriente sindical extremadamente minoritaria. Ahora fíjate, hay muchas cuestiones que reflexionar alrededor de esto. Yo diría que de entrada hablar de, pues, del problema que representan las Afores es una realidad. No es algo que neguemos, no es algo que efectivamente no tenga una afectación, no solamente para los maestros, para todos los trabajadores de la Federación o del Estado que fuimos afectados con esa nueva ley que no fue determinada ni en el periodo de Andrés Manuel ni en la actualidad. Como tú lo has mencionado, pues ya tiene 17 años, 18 años que fue aprobada para el ISSSTE. Y es una realidad, pues, que sí hay una afectación. Sin embargo, es muy cuestionable, a mí me hace reflexionar mucho la forma en que se está manejando ahora. Cuando ha habido protestas tradicionalmente de los grupos opositores al gobierno en periodos prianistas, ha habido muchos señalamientos de la prensa para quienes hacen este tipo de protestas. Y ahora la prensa está a favor de la CENTE, sí, lo cual resulta pues muy ridículo, absurdo, porque ya estamos hablando de la prensa más derechosa del país. Y es algo que regularmente pues nunca sucedía. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la prensa de la derecha tendría que estar apoyando la movilización de la CENTE? De la movilización también, ahora que se dio lo del Mundial, de las colectivas y de otros grupos sociales. Esto suena extraño, número 1. Número 2, la CENTE nunca había sido violenta. Y en esta ocasión, y el año pasado, y en esta ocasión, han ejercido la violencia y además han atacado a la Secretaría de Bienestar, lo cual pues también es cuestionable porque entonces uno pensaría desde muchas perspectivas de lo que está haciendo la CENTE, si a ellos solamente les interesa pues su sector magisterial, no les importa el país, no les importa el pueblo para el quien trabajan, de quien recibimos los salarios o las pensiones, y tampoco los niños a quienes educan y a quienes les dan clases. Y pues es cuestionable, digamos, esa parte, porque pues una mística de los maestros no es esa. A mí me extraña muchísimo ese comportamiento. Sí, mira, nos escribe el señor Luis Sánchez, que dice que parece que estamos en contra de la CENTE. No, yo le di al señor Luis Sánchez, yo tengo una columna en el Canal 11 que se llama Dato Mato Relato. Aquí estamos dando datos esenciales. Por ejemplo, el señor Sánchez dice que la CENTE tiene mucha fuerza. Van de nuevo 3 datos que di. Hay en paro 88,000 de un total de 1.6 millones. ¿Cuál es la fuerza? 88,000 de 1.6 millones. En Querétaro la CENTE convocó a una protesta y de 15,000 maestras y maestros fueron 13, nada más. Si queremos pensar que representan o están en una lucha con respecto a todos los que estamos afectados por la ley del ISSSTE,
Pues le diríamos al señor Luis Sánchez que en el ISSSTE habemos 4.200.000 afiliados. 4.200.000 afiliados. Los maestros en paro son solamente el 2%. Y también dice que la CENTE apoyó a Morena. Falso, de toda falsedad. La CENTE nunca se ha metido a la parte electoral. En 2018 la CENTE no apoyó a Andrés Manuel López Obrador. No. Incluso las elecciones fueron en julio y en mayo yo vi que hicieron un paro en Reforma pretendiendo de manera ilusa que Peña Nieto derogara la reforma educativa de Peña Nieto. Pero Peña Nieto ya se iba, pues eso fue en mayo. Entonces, no se trata de estar en contra de la CENTE, pero dato mata relato. Y estos son los datos. Decir que la CENTE, con datos, es una corriente minoritaria del magisterio, es la realidad. Por la doctora Claudia Sheinbaum, votamos 36 millones de personas en México. Y dice el señor Luis Sánchez que en las elecciones de 2027 se va a ver el voto de castigo. Pues no, le diríamos al señor Luis Sánchez que la CENTE es una de las tantas corrientes del CENTE. Yo he trabajado codo con codo. Aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro preparamos videos explicando la reforma educativa. Y yo trabajé y sigo colaborando con otra organización disidente, que no son los charros del CENTE, que se llama CENTE y que tiene presencia en 20 estados de la República. Es una corriente que tiene más integrantes que la CENTE. Porque también se ha corrido esa versión de que la CENTE apoyó a Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha sido. La CENTE se ha movido más por una línea abstencionista. Pero eso sí, en Oaxaca sí han colaborado con gobiernos priistas. Y nos escribe David Álamos desde Coatzacoalcos y nos dice, en Tuxtla Gutiérrez han bloqueado al cerrar entradas y salidas de la ciudad, afectando a una gran cantidad de gente que nada tiene que ver. Yo vi un video que pudiera decir hasta dramático de una persona discapacitada con muletas que tenía que tomar un vuelo a la Ciudad de México y no lo dejaron tomar su vuelo porque tenían tapadas las entradas al aeropuerto. Y esta persona con discapacidad les decía, tengo que tomar mi vuelo, déjenme pasar, ¿yo qué tengo que ver? Y la cosa increíble es que nadie le contestaba. No fueron ni siquiera capaces de decirle ahí. Y vandalizaron la Secretaría del Bienestar, que beneficia a 42 millones de mexicanas y mexicanos, incluidos sus alumnos, con las becas de primaria, secundaria, nivel medio superior, nivel superior, pero la vandalizaron el año pasado también. También el año pasado. Y también yo entiendo que la vandalización se deriva justamente de ser una minoría que no representa al magisterio. Entonces, una táctica de las minorías pues, es hacer ruido porque no tienes la minoría. Por ejemplo, el principal reclamo a quien tendría que estar dirigida la CENTE es al CENTE, a su dirigencia sindical. Ellos tendrían que reclamarle al CENTE que se derogue la reforma educativa, que les dé un aumento dentro de su sindicato. Ahora, ¿quieren tener una representación mayor? Se han tardado. La ley del ISSSTE es de hace 19 años. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué la CENTE no ha competido para elegir a las dirigencias sindicales de cada sección? Siguen siendo los mismos y la única sección, la única que han ganado desde 2007 para acá es Zacatecas, que son 2 secciones. Son las únicas. Pero en realidad no tienen ya Michoacán,
hubo ahí una ruptura que dio origen a otra corriente disidente que es Sencente, que dio origen a los movimientos magisteriales de base con fuerte presencia. Mira, aquí en Querétaro, cuando se luchó contra la reforma educativa, movimiento magisterial de bases llegó a convocar, hubo una marcha enorme en Querétaro, donde estaban prácticamente todos los maestros, 12, 13 mil, de 15 mil que hay, o sea, pero fue convocada por el movimiento magisterial de bases, no por la CENTE. Y cuando la CENTE Querétaro llegó a convocar en Querétaro con el mismo tema, iban 200 personas. Pues sí, pero eso no nada más es en Querétaro. Mira, yo estuve en Baja California Sur, estuve en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en Nuevo León, en Nayarit, estuve en Yucatán, en Quintana Roo, porque pues mi especialidad era la didáctica, y estuve apoyando. Y pues yo me di cuenta que en realidad había otras corrientes del CENTE con mayor representatividad y sobre todo no utilizando la violencia como táctica. Que eso no les gusta en general, no nos gusta a los maestros en general el uso de la violencia, pero y tampoco es que estemos en contra de la CENTE. La CENTE tuvo su razón de ser y tuvo su periodo en el que fue muy significativa porque pues estaba pugnando por demandas pues pareciesen válidas. La democratización sindical. Simple y sencillamente. Ahora tiene mucha fuerza en Oaxaca, pero también los padres de familia ya están hartos de suspensiones y paros, que finalmente sí afectan a los niños porque a veces es por periodos bastante largos. Y no, tampoco es que estemos en contra de la CENTE. La CENTE finalmente es, como tú dijiste, un sector del magisterio que pues pugnó en su momento por la democratización. Inclusive quienes fueron fundadores de la CENTE, ahora también muchos de ellos se deslindan. Exacto. Porque no están de acuerdo con las prácticas ni con las demandas que se están planteando ahora, que son realmente bastante absurdas. También pedir el 100% del incremento al salario y pedir la derogación de la ley de la ley de pensiones implica un costo excesivo y no hay las condiciones actualmente, después de tantos años además, porque la ley de pensiones ya tiene muchos años. Y otro detalle, pues también es que ahorita, en este momento, no debiera estarse jubilando, pensionando nadie con afores. Exacto. Ahora, fíjate, toco nada más el tema porque nos quedan 2 minutitos y luego retomamos en la segunda mitad. Lo que dijiste, su demanda del aumento salarial del 100%. En primera, por eso es importante la introducción que hicimos. La CENTE no tiene la titularidad del contrato colectivo. No es un ente jurídico que pueda negociar un aumento salarial. Eso es el CENTE y ellos pertenecen al CENTE. Por lo tanto, sus reclamos deberían ser a su sindicato. Segundo, no puedes pedir aumento salarial cada que se te ocurra. Hay un periodo, ya se les dio un aumento del 9% en mayo, pues ahora hasta el siguiente año puedes pedir aumento salarial, tiene una periodicidad. Pero me voy a lo más importante, lo que dijiste. ¿Cuánto costaría? La nómina de la SEP amonta, ojo, 800,000 pesos al año. Esa es la nómina. Un aumento del 100% significa gastar el doble, otros 800,000 pesos. Que me digan de dónde salen esos 800,000 pesos. Que los liderazgos de la CENTE le digan a la sociedad mexicana de dónde se sacan 800,000 pesos. Rocío, es un dineral. El presupuesto de Pemex o de Comisión Federal al año es de poco más de 500,000 millones. Aquí estamos hablando de más. 800,000 pesos es el 80% de las aportaciones para entidades federativas y municipios. Es la mitad del presupuesto del Seguro Social. Es un dineral. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Estamos tocando el tema de la CENTE.
regresamos aquí en Tetras. Estamos teniendo una discusión a nivel del sistema educativo mexicano a partir de estas demandas de la CENTE. Para cerrar la parte del salario, hay que señalar que al magisterio, con el panista Vicente Fox, los maestros recibieron un aumento salarial en todo el sexenio, o sea, del inicio del sexenio al fin del sexenio, 2,000 pesos. En el sexenio de Felipe Calderón, en todo el sexenio, un aumento de 3,000 pesos mensuales. Con Enrique Peña Nieto, 2,000 pesos mensuales. Pero ojo, con Andrés Manuel López Obrador, 6,000 pesos mensuales. O sea, prácticamente casi lo que se había aumentado en 3 sexenios. Andrés Manuel le dio un estirón, estamos hablando de salarios promedio, lógicamente, 17,000 pesos. Con el último aumento del mes pasado, hoy en promedio maestras y maestros ganan 20,000 pesos. Si pensamos que Peña Nieto dejó el salario magisterial promedio en 12,000 pesos, el doble son 24,000. Quiere decir que en lo que lleva apenas la 4T, un sexenio y lo que lleva el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ya se ha tenido un aumento relevante de un 80% y es muy probable que al final del sexenio se tenga un aumento del 100%. Tocaste el tema de las afores y aquí agradecemos a Alberto Alcocer. Dice que quitemos del vocabulario el PRIAN. No podríamos hacerlo porque justamente le diríamos a la gente que piensa eso, que la ley del ISSSTE fue aprobada con los votos justamente del PRI y del PAN en 2007. Y la gente que no quiere que hablemos del PRIAN, pues le sugerimos que cheque la Gaceta Parlamentaria del 22 de marzo de 2007, en el cual la reforma a la ley del ISSSTE fue aprobada con 196 votos del PAN, 89 del PRI, 16 del Verde, irrelevantes, 8 del PANAL, irrelevantes, y votó en contra el PRD, Convergencia, que se convirtió en Movimiento Ciudadano, y el PT. Aquí está claramente el PRIAN desde 2007. El PRIAN en pleno. Basta ver la Gaceta Parlamentaria y sus votaciones. Quienes impusieron incluso de manera retroactiva la ley del ISSSTE fue el PRIAN, porque han votado juntos. Pero hay otra votación también que nos muestra claramente qué es el PRIAN, aunque a muchos no les guste. La votación del 19 de diciembre de 2012, en el que se aplica la reforma educativa. Fue aprobada con 205 votos del PRI, ninguno en contra, 111 votos del PAN y ninguno en contra. Y bueno, todas y todos sabemos que en la historia de México, el PRIAN nació con el fraude electoral de 1988, que marcó la salida no solo de Andrés Manuel López Obrador, sino también de Cuauhtémoc Cárdenas, del PRI, con la corriente democrática del PRI. Pero estamos hablando de 1988. Cuando dicen que Andrés Manuel estaba en el PRI, sí, pero renunció en 1988. O sea, hoy estamos en 2026. Estamos hablando de hace 38 años. Y en cambio, a quien sigue pensando que no existe el PRIAN, pues nada más les preguntaríamos quién fue la candidata Xóchitl Gálvez, qué partidos representaba. El PRIAN. O sea, esta complicidad o amalgama del PRI con el PAN, que nace en 1988, cuando el PAN avala el fraude electoral de Salinas de Gortari, y cuando luego el PRI le paga el favor al PAN con el fraude electoral de 2006, el más documentado de la historia. Desde ahí el PRI y el PAN, todas las políticas neoliberales, la reforma energética, reforma laboral,
todas han sido aprobadas por el PRI y por el PAN. Y además recordemos que el PAN llega con una negociación del PRI con los Estados Unidos. Entonces, finalmente, pues eran lo mismo, están de acuerdo desde entonces y han estado pugnando pues por las mismas políticas. Sí, y luego también aquí quien nos escribe señala que Claudia Sheinbaum era del PRI. No, o sea, digo, no hay nada más falso. Claudia Sheinbaum nunca estuvo en el PRI. Ella sí no viene del PRI. Pero bueno, las Afores fueron impuestas en 2007 por el PREAN. Ya di las votaciones, etcétera. Ahora, a mí me sorprende, 2007, hace 19 años, que solo 19 años después, maestras y maestros de la CENTE se den cuenta de algo que se discutía hace 19 años, pero más atrás, porque las Afores no ingresan en México en 2007. Las Afores las impone el priista Ernesto Zedillo en 1995. 1995. Y cuando entran las Afores, en el 95, ya se sabían los efectos perniciosos de las cuentas individuales que habían sido introducidas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y que todavía hoy siguen pagando el precio los chilenos, en 1980-81. Es decir, cuando las Afores llegan a México de la mano del PRI, de Zedillo, en 1995, ya teníamos 15 años de observación del desastre que eran las cuentas individuales. De 1995 a 2007 pasaron 12 años de aplicación de las Afores en México. Era para que la dirigencia de la CENTE hubiera ya entendido que en 2007 había que dar la batalla para que no entraran las Afores al sistema federal. 2007 simplemente no es la introducción de las Afores en México. Eso fue 12 años antes. Hace 30 años, más de 30 años que entraron las Afores en México, de la mano del PRI. Y bueno, Rocío, me parece esencial una cosa. Conozco yo muy bien la ley del ISSSTE porque pues, luché en contra de ella. Y hay una cosa que no dice la dirigencia del CENTE que a mí me parece extremadamente relevante. Mira, aquí lo tengo. En esa ley había un artículo que es el 5º transitorio, derechos de los trabajadores. Textualmente dice, los trabajadores tienen derecho a optar por el régimen del 10º transitorio, que son pensiones de reparto, pensiones solidarias o cuentas individuales. Ojo, va de nuevo. Hace 19 años, en la ley del ISSSTE estaba el artículo 5º transitorio. Puedes elegir, te quedas en el sistema como está o te pasas a cuentas individuales. Bueno, yo como trabajador federal, pues me quedé como estaba, elegí el 10º transitorio. Nos dieron 6 meses. 6 meses para elegir. 6 meses. Eliges cuentas individuales o no. Y aquí tengo el formato. En el formato te decía, formato de elección. Mira, tienes aquí abajo, ¿qué eliges? 10º transitorio o cuentas individuales. Y por último, en el reglamento de esa ley, en el artículo 3º, se señala textualmente que la elección será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. Es decir, una vez que tú elegiste cuentas individuales, te lo dijeron por escrito, tu decisión es irrenunciable. Y esto tiene que ver porque ayer veía en una entrevista, en la jornada, perdón, en un artículo, donde entrevistan a este maestro Pedro Hernández, que se hace pasar como secretario general de la sección 9, pero que no lo es, de la Ciudad de México, diciendo que ahora lo que quieren es que todos los que eligieron las cuentas individuales los pasen al 10º transitorio. Pero aquí hay un problema, Rocío.
durante 18 años, estas maestras y maestros no han aportado ni un solo peso al Fondo Solidario. Y entonces me preocupa que no hayan leído la ley que se les estaba aplicando, porque tú has de haber firmado, yo firmé, en donde cuando elegimos 10º transitorio estaba la leyenda. Esta decisión es definitiva, irrenunciable y no se podrá modificar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay maestras y maestros jubilados con cuentas individuales? Porque las eligieron de motu propio. Termino. ¿Y por qué las eligieron, Rocío? Porque nos ofrecieron dinero a todas y todas. Nos ofrecieron dinero para que renunciáramos al Fondo Solidario y nos fuéramos a cuentas individuales. Aquí tengo la calculadora que iba asociada a la ley del ISSSTE, que te permitía saber cuánto te daban de cuentas individuales. Mira, una persona que ganaba 10,000 pesos mensuales, la calculadora dice, si te vas a cuentas individuales, te vamos a dar 1,300,000 pesos. En la misma calculadora puedes simular. Ya, simulé. Quien ganaba 20,000 pesos, puedes ganar 2 millones de pesos. Pero si te jubilas a los 65 años, ojo, puedes ganar 3,200,000. Y el que ganaba 10,000, que le estaban diciendo 1,300,000, no te preocupes, si te jubilas a los 65, ahí te van 2,400,000 pesos. Yo creo, estoy convencido, que la mayor parte de las y los maestros hoy jubilados en cuentas individuales les ganó la ambición. Les ganaron estos millones de pesos ofrecidos para que de manera voluntaria renunciaran a su jubilación solidaria. Y Rocío, esto no lo dice la dirigencia de la CENTE, lo deberían de decir. Lo que pasa es que tú has señalado en diversas entrevistas que has hecho en relación al tema que a veces parece sorprendente que no se lea suficiente una cosa de esta dimensión. Ajá. Cuando van tus intereses de por medio. Y yo creo que sí, la ambición por una parte y por otra no pensar en el futuro, porque tiene una implicación no solamente para el extrabajador o el trabajador ya jubilado, sino también para su familia. Pero la otra cuestión es que las letras chiquitas que no decían esta oferta, digamos, es que ese recurso se iba a adicionar a lo que el maestro iba a ahorrar en su cuenta individual y que además le iban a estar quitando los intereses mensualmente porque son cuentas bancarias, y que al final lo que al lograr acumular con todo y ese dinero que le ofrecieron darle, se lo iban a repartir entre 15 años de ingreso de pensión y hasta donde le alcanzara, y que personas que ganaban 20,000 pesos pues pueden recibir 6,000 mensuales por 15 años de su pensión de estas cuentas individuales, y después pues a ver cómo le haces. Y también señalar que antes de que estuviera esta ley, los maestros, los trabajadores nos podíamos jubilar al cumplir 30 años de servicio. Ajá. Independientemente de que tuvieras la edad que tuvieras. La edad que tuvieras. Entonces, muchas personas muy jóvenes podíamos jubilarnos, porque estoy dentro de ese sector, y pues eran más años de estar pagando jubilación. Y a partir de esta ley, pues ya se planteaba los 60 y hasta los 65 ya para una pensión o una jubilación completa. Entonces, esos detalles tendrían que haberse analizado desde entonces. Claro. Fíjate, yo aquí en Querétaro di una serie de conferencias, muchas, sí, en centros educativos. Anduvimos contigo. Para el Poder Judicial, incluso para oficinas públicas, recuerdo, por ejemplo, INEGI y otras, para decirles a las y los trabajadores. En las normales. Tienen en la normal, en el tecnológico de Querétaro, pero fue además en cebetis, en secundarias, en primarias,
fueron esos 6 meses de la toma de la gran decisión. ¿Cuentas individuales o me quedo con el fondo solidario? Y yo tenía como un déjà vu, o sea, como que digo, bueno, hoy la CENTE retoma una discusión que ya dimos hace 19 años, en donde le decíamos a las maestras y los maestros, no te vayas a las cuentas individuales porque no te va a alcanzar el dinero. Y la única razón que yo veo para que hayan decidido por libre albedrío pasarse a las cuentas individuales son los millones de pesos que en su momento les ofrecieron y que seguramente ya se gastaron. Fíjate, la propuesta de este maestro Pedro Hernández de la sección 9, que repito, que no es el secretario general, pero se hace pasar como secretario general, por ejemplo, dice que no, ahora vamos a pasar a los que firmaron que tu decisión era definitiva y irrenunciable. No, vamos a regresarlos al 10º transitorio. Sí, pero el fondo del 10º transitorio ha sido alimentado por todas y todos los que nos quedamos en ese fondo. Ellos no han aportado durante 18 años. Y fíjate, lo que decías de la edad, yo detecté un daño, pues sí, grave, con el cambio de la edad, porque tenías que cumplir edad y años de servicio. Yo detecté que esa ley le pegó muy duro a gente joven, gente que entró a trabajar a los 18 años, porque sí conocí gente de los 18, gente que entró a trabajar a los 20, porque haciéndole el análisis, mira, ya te vas a jubilar porque ya cumples los años de servicio. Híjole, pero no tienes la edad. Entonces te vas a tener que esperar más. Ahora, ya tienes la edad, pero ¿qué crees? No tienes los años de servicio. Entonces, y además como te fueron aumentando la edad cada 2 años, resultó los casos extremos, yo me acuerdo de 2. Una abogada que la iban a hacer trabajar 12 años más. Sí. Y una funcionaria pública que la iban a hacer trabajar 13 años más. Casi 50 años. De este calibre. Y agreguemos otra cosa. Esta ley de 2007, otra cosa que no dice la CENTE, fue avalada por el anterior Poder Judicial porque fue una aplicación retroactiva. Nos la aplicaron a trabajadoras y trabajadores que ya éramos empleados federales. ¿Qué hubiera sido una aplicación no retroactiva? Bueno, los que ingresan a partir de la promulgación de la ley, entras en estas condiciones, ahí no hay ninguna retroactividad. Pero yo recuerdo que el Poder Judicial, a pesar de que nos amparamos, el Poder Judicial, siempre ligado al PRIAN, avaló esa ley. Y yo no he visto protestas de la CENTE ante el Poder Judicial, que además ya cambió, y que es otro Poder Judicial que elegimos, y no he visto protestas ante la sede nacional del PRI y la sede nacional del PAN, que fueron los verdugos, no nada más de la CENTE, ni no nada más del magisterio, de los 4.200.000 afiliados al ISSSTE, pero de muchísimos más millones que fuimos víctimas de la ley del Seguro Social de 1995. Sí, y efectivamente se aplicó retroactivamente, cosa que no es legal, pero ocurrió, y la fuerza, desafortunadamente, en ese entonces tampoco de la oposición, fue suficiente para impedir que esto ocurriera. Sí, y lo dijo Martí Batres, director del ISSSTE, Rocío, dio un número. Derogar la ley del ISSSTE le costaría al pueblo de México, porque es dinero público, 7 billones de pesos. 7 billones de pesos porque estamos hablando de empleados federales que nuestra jubilación o nuestro sueldo nos lo paga el Estado. ¿De dónde van a salir 7 billones? 7 billones es un dineral. Mira, tan solo en 2026, en el presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno mexicano está pagando 1.7 billones de pesos, con B, por pensiones y jubilaciones. O sea, cuando haces una propuesta, tienes que ver, porque yo he visto a maestras y maestros que con muy poca reflexión dicen, es que hay que quitarle dinero a los bancos.
El dinero no es de los bancos. No. El dinero es de las y los trabajadores. Son cuentas individuales. Eso no lo puedes expropiar. No le puedes quitar a nadie el dinero que ha ahorrado. Porque las Afores, pues vas a ahorrar tú para tu jubilación. Entonces son propuestas que son totalmente inviables. Sí, fíjate que incluso a personas que se quedan desempleadas por un periodo, les prestan o les dan dinero adelantado de su Afore. Pero también esto tiene un costo, porque al final, cuando se vayan a jubilar, pues este dinero ya no va a estar ahí y van a recibir menos dinero todavía de su ingreso mensual. Entonces, y también tampoco pueden ir y decir, regrésame todo mi Afore, porque no se los regresan. No, no te lo van a regresar. Legalmente no puedes. ¿No? O sea, las leyes que impuso el PRIAN son justamente esos, que ya no puedes retirar ese dinero. Y bueno, hacia el futuro, Rocío, yo creo que quizás una salida sería comenzar de cero. Las y los jóvenes que en 2007 se integraron al gobierno federal tienen apenas 19 años de antigüedad. En realidad, todavía para poderse jubilar por 30 años de servicio, 35, todavía faltaría. Yo creo, para mí, que la posibilidad que se tendría que ver es un fondo solidario nuevo desde cero. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Rocío. Los vemos aquí la próxima semana en una emisión más de Tetras con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Se despide Ángel Valderas. Rocío Méndez Ocampo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.